Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase de este curso express de SaaS en luisperis.com. Bueno, antes que nada tengo que pararme y daros las gracias por haber adquirido este curso en mi página web, porque espero realmente poderos enseñar todo lo necesario para empezar a utilizar SaaS. A estos cursos que vendo no me gusta llamarlos cursos como tal, porque realmente, un curso para mí tiene que tener 100 clases de 1 hora cada uno. Esto es un curso express o diferentes clases de un vídeo tutorial muy grande, en el que pretendo, en muy poquito tiempo, enseñaros cómo podéis empezar a utilizar SaaS y enseñaros todo el potencial que tiene, y que veáis cómo podéis hacer cada cosa. No solo decir se puede hacer esto, sino además poner ejemplos tranquilamente para que lo podáis ver. Además ya sabéis que podéis contactar conmigo desde luisperis.com/contacto y ahí estaré encantado de ayudaros y de responder todas las preguntas que tengáis. Dicho esto, sé que muchos de vosotros sabéis lo que es SaaS, seguro que conocéis SaaS como lenguaje de programación, algún otro seguro que ha buscado algo en Google y ha llegado a este tutorial seguramente, pero para los que no conozcáis qué es SaaS o qué es realmente SaaS y de dónde nace, y lo más importante, cómo nace y el por qué nace, vamos a ver realmente qué es todo esto. Y para ello necesitamos mirar primero CSS. Ya sabemos que SaaS es como CSS, aquí pone CSS con superpoderes, yo le llamo CSS como lenguaje de programación, pero en definitiva tiene que ver con el CSS. Hablemos de CSS. Ya sabemos que, que CSS no es más que un lenguaje de estilos, no es un lenguaje de programación. Un lenguaje de estilos le podemos decir, quiero que esto sea color magenta, quiero que este tipo de letra sea negrita, quiero que aquí haya un padding y aquí un margin, por ejemplo. Es decir, con el CSS podemos hacer una página web bonita. HTML, maquetamos la web, creamos la estructura y CSS hacemos lo bonito, los colores, el tamaño de la letra, ¿no? Es decir, los estilos que se llama. Por lo tanto, CSS es un lenguaje de estilos, no es un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación, por ejemplo, puedes declarar variables, crear funciones, importar ficheros, existen las herencias en los objetos, etc. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Con CSS únicamente ponemos colores, ya está. ¿Vale? Pero ¿qué sucede? Que CSS en sí está genial. Sobre todo está genial porque es un lenguaje muy joven, es un lenguaje de estilos. Hay diferentes lenguajes de estilos, hay algunos basados en JSON, en otros en XML, etc. Y CSS es un lenguaje muy moderno, es muy flexible el CSS y es muy potente. Sobre todo para tener solo 20 años, teniendo en cuenta que hay otros lenguajes de estilos que tienen 40 y 50 años, ¿vale? Por ejemplo, el XML, el lenguaje de estilo basado en XML, tiene muchísimos más años. Perfecto, pero ¿qué sucede con CSS? Que es joven y es potente, de hecho podemos hacer media queries, podemos detectar que si tiene este tamaño la pantalla se ve así, pero si está en un móvil se vea de otra forma, en acordeón, el menú, podemos hacer muchas cosas. Pero pasa algo. Para una web pequeña, como a lo mejor esta que tiene pocas secciones, en sí incluso lo podemos hacer con CSS. Pero ¿qué sucede cuando la web crece? ¿Qué sucede cuando pasamos de tener 100 líneas de código CSS a 1000 líneas de código CSS? 1000 líneas incluso ya está ahí en el límite de que podemos, por decirlo de alguna forma, podemos gestionarlo con CSS, le podemos poner comentarios que esté todo súper bien ordenado, diferentes ficheros, etc. Pero ¿qué pasa si crece más? ¿Qué pasa, por ejemplo, con LinkedIn, la red social para empresas? ¿O qué pasa con Facebook? Aquí estamos hablando de que seguramente tendrán más de 200.000 líneas de código. 200.000. Y esto, y me quedo corto. Estoy seguro que entre todos los mini proyectos que tiene Facebook y páginas diferentes, superará el 1.000.000 de líneas de código de CSS. Únicamente de CSS. ¿Cómo se puede gestionar esto? Imaginaros que estáis en Facebook. Ya sabemos que Facebook tiene un color azul predominante, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa si, después de hacer estudios de marketing, se dan cuenta que si ponen el azul un poco más oscuro, como por ejemplo vende más? Es decir, por ejemplo, la página web, la gente permanece más tiempo en la página web porque piensa que es más confortable. Por ejemplo, ya sabemos que se hacen muchos estudios de marketing de este tipo, se llaman test A/B, por ejemplo, si lo queréis investigar. ¿Qué pasa si Facebook descubre esto? ¿Qué pasa si quiere cambiar una tonalidad del color azul? Tiene que irse a 1.000.000 de líneas de código CSS a cambiar todas las variables, todo donde ponga background color y ese código hexadecimal en azul.
¿Tiene que cambiarlo, tiene que repasar 1.000.000 de líneas de código? Pues bueno, con CSS tendría que hacerlo así. Esto es horrible, esto no es para nada escalable para empresas, y esto las empresas no lo van a tolerar. De hecho, antes de que existiera SAS, que ahora veremos de qué nos sirve SAS, las empresas creaban sus propias soluciones, creaban unas variables en un lenguaje de programación, ya sea C++, PHP o el que sea, y luego digamos que ellos creaban, a partir de ahí generaban un CSS. O sea, hacían unas movidas rarísimas. Así que bueno, era una cuestión de tiempo que al final apareciera algo, como puede ser SAS, que digamos diera poderes al CSS, que aquí dice CSS con superpoderes. Ojo, SAS no es el único. En este video tutorial vamos a ver SAS y SCSS, que está basado en SAS. Pero luego hay otros como por ejemplo LESS. Simplemente, bueno, ahora la tendencia va hacia SAS y por eso este tutorial de SAS. Más o menos son todos iguales y la dinámica es la misma. Así que si aprendéis este y luego por lo que sea queréis pasar al otro, no tendréis ningún problema. ¿Vale? Pero ¿qué es SAS? Porque tenemos que entender algo. El navegador no reconoce SAS, no puede ejecutar SAS, ¿vale? Entonces luego veremos que tenemos que compilarlo. Pero, de nuevo, ¿qué es SAS? Pues tenemos que entender que SAS no es más que todo, absolutamente todo CSS, es decir, con SAS podemos poner CSS, pero además tenemos algo de programación. Nos permite definir variables, nos permite herencias, nos permite, bueno, más que herencias, luego veremos que es meter etiquetas dentro de etiquetas, unas cosas chulísimas. Nos permite importar ficheros, nos permite realmente que el CSS tenga poderes. Vamos a ver un ejemplo muy rápido, Learn SAS, aquí. Y bueno, aquí por cierto, SAS como tal, lo que vamos a ver no es un programa que se llame SAS.exe ni nada así. SAS es como CSS, es como un lenguaje de programación para que lo entendamos, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, esto sería SCSS, que lo vamos a ver, pero SAS puro sería así. Aquí tendríamos un ejemplo con variables. Aquí lo primero que vamos a hacer sería definir una variable, símbolo de dólar y nombre de la variable. Aquí realmente en esta variable podemos ponerle, por ejemplo, en vez de que ponga font-stack, podemos ponerle color principal o tipo fuente. Por ejemplo, podemos poner la palabra que nosotros queramos. Y aquí le ponemos Helvetica Sans Serif. Y aquí pone en inglés primary color, pero podemos ponerle en castellano color primario o podemos poner azul oscuro o lo que nosotros queramos. Esta palabra la podemos poner la que nosotros queramos. Como si nos queremos inventar una palabra. Y aquí le definimos el código hexadecimal del color. Le podríamos poner también en RGB o RGBA, puesto que lo soporta CSS. Incluso ya sabéis que podéis poner red si queréis el rojo, por ejemplo. Y bueno, aquí este sería el código más básico de SAS. Aquí tendría un font, pone 100% espacio font-stack. Y aquí color y la variable primary color. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, esto en CSS, cuando lo compilemos, que ya veremos en la próxima clase cómo se hace, esto al final nos va a dar como resultado esto. El font con Helvetica Sans Serif, que es la variable que hemos creado, y el color, aquí, con el primary color, ¿vale? Esto así no tiene sentido, porque para eso lo ponemos directamente, si solo hay un body y ya está. Pero claro, imaginar que tenemos 1.000.000 de líneas de código, tenemos 1.000 o más, y tenemos que ordenar los colores. Aquí podemos poner, por ejemplo, color principal o azul oscuro, por ejemplo, y que nuestra marca tenga un azul oscuro muy característico. Y lo ponemos aquí. Y luego en todo el código lo podemos poner así, color así. Y si luego el día de mañana queremos cambiar el color, no pasa nada. Solo cambiamos esta variable y se nos cambia en absolutamente todo el código CSS donde hayamos puesto la variable. De nuevo, si no lo entendéis muy bien, no sabéis cómo se puede utilizar, no os preocupéis porque vamos a ver un montón de ejemplos y vamos a crear una mini página web nosotros mismos. Así que nada, luego esto son las variables, súper interesante. Pero luego pasa algo, ¿no? Que luego cuando tenemos un montón de páginas, a lo mejor queremos que este título, que es un H2, por ejemplo, esté de un color y tenga un tipo de letra. Pero claro, depende cómo lo ejecutemos, bueno, se ejecutará en todas las páginas que tenga un H2. Por ejemplo, en documentación, se ejecutará también en Get Involved, en libsas, etc. ¿Vale? Pues bueno, aquí vamos a ver, vale.
Pues aquí tenemos una cosa que, bueno, aquí lo que se suele hacer en CSS normal, es decir, bueno, esto es un menú, definimos al div una clase menú para todo este menú. Y luego aquí, a partir de aquí, todo está envuelto dentro de una clase, todo esto sería un div, estaría dentro de un div que tiene una clase, por ejemplo, aquí, learn Sass, ¿vale? Incluso esta parte veremos cómo se hace en mi propia página web, yo lo he programado así, en luisperis.com, con con Sass. De hecho, vais a ver el código de mi página web de cómo lo he programado yo con Sass. Así que nada, aquí digamos que podríamos definir en CSS normal una clase para la parte de Learn Sass, para esta página en concreto. Y luego decirle, ya sabéis cómo, esto sería muy fácil, si por ejemplo le hemos puesto la clase Learn Sass, luego simplemente, para referirnos únicamente a este H2, tendríamos que poner espacio H2, ¿vale? Y luego, así siempre, esto es CSS básico y esto ya lo deberíais de conocer antes de hacer este tutorial, lógicamente. Pero bueno, en definitiva, si hacemos esto, únicamente el código que pongamos aquí, CSS, se ejecutará exclusivamente dentro de, o sea, se encuentra en la clase Learn Sass y en el H2 que esté dentro de dicha clase, ¿vale? Pues bueno, esto era horrible, porque claro, teníamos que poner punto y punto, por ejemplo, Learn Sass, o punto inicio para la clase inicio del index, espacio, div principal, espacio, H2, por ejemplo, ¿vale? Pero aquí tenemos el nesting, que nos sirve, que es como anidar, que se llama, y nos permite, bueno, esto sería como, fijémonos primero en el CSS cómo se haría. Esto sería CSS puro. Fijaros que tenemos que poner nav espacio ul, nav espacio li, nav espacio a. Pero aquí podemos hacerlo de otra forma. Ponemos un nav y, bueno, esto sería SCSS, que lo vamos a ver también. Volvamos al Sass, que es el puro. Podemos poner el nav y con una tabulación dentro le podemos meter el ul, li y a. Así aquí únicamente tendremos que poner página inicio y luego todo lo que metamos dentro se ejecutará únicamente en la página de inicio y así no tendremos problemas para ejecutar código en diferentes páginas. Y esto es importantísimo. Mucha gente, cuando a lo mejor supera las 5 páginas con CSS, tiene problemas porque se le va ejecutando el CSS donde no debe. También, aunque esto es una cuestión de CSS que ya deberíais de saber, no pasa nada, también vamos a verlo un poquito para que sepáis programar bien. Y por último, algo que tiene que ver con el rendimiento, y está súper interesante. A ver, donde tenemos que es la parte, todo esto lo veremos. A ver, un segundo, disculpadme. Import. Ah, no, que estoy en guía, perdona. Import. Aquí, esto es lo más importante también. Vamos a ver las 3 cosas más importantes, que son las variables, el nesting y aquí está, el import. Perfecto. Import. ¿Para qué nos sirve? Imagina que tenéis para ordenar, porque al fin y al cabo esto es un fichero .scss o .sass, pero el resumen es el mismo. A ver, que sí, exactamente, este Sass, el resumen es el mismo. Puede que tengamos 10.000 ficheros, o sea, puede que tengamos 10.000 o 100.000 líneas en ese mismo fichero. E igualmente, eso no es horrible, lo tenemos que ordenar en mini ficheritos que a lo mejor no superen las 250 líneas de código. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que la página web va a tener que cargar un montón de ficheros CSS? Pues no. Podemos crear un CSS llamado base, o yo le llamo style, ¿vale? Que sea principal. Y luego podemos importar todos los otros CSS, o sea, todos los otros Sass. Gracias a esto, únicamente el resultado final, y esto lo vamos a ver, será un solo CSS que contenga todos los otros ficheros. Pero en ese CSS, todo el código de los demás ficheros estarán metidos en ese CSS. Esto que parece muy lioso, ya veréis que es realmente muy sencillo. Así que nada, esta es la introducción, este primer vídeo simplemente es una pequeña introducción para que conozcáis Sass. Y nada, espero por lo menos haber resuelto la mayoría de dudas que teníais sobre cuál es el potencial real de Sass, si podemos meter variables, etc. Y ahora nos vamos a la segunda parte, porque como os he dicho, el navegador no soporta Sass. Tenemos que pasarlo de Sass a CSS. Así que ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto. Pero esto será en el segundo vídeo. ¡Hasta ahora!